Hola a todos. Hoy tenemos un tema maldito, el tema del maldito IVA. Hoy vamos a hablar uno de esos temas bueno, que al opositor, a la opositora de agentes y también a los opositores de técnicos y de inspección, pues que tanto respeto le generan como es el tema del IVA. Y concretamente lo vamos a llevar a la parte de la prorrata y también vamos a introducir el concepto de sector diferenciado, de sectores diferenciados, que es una de las novedades que nos ha traído pues esta convocatoria, esta última convocatoria de la que ya nada, en breves momentos pues nos van a publicar el calendario provisional en el que bueno, vamos a tener que abordar ya no solo el estudio, sino la ejecución de supuestos relacionados con estos temas, también con las novedades que trae la última convocatoria. En cualquier caso, el objetivo de hoy, fijaros, no os he puesto que el vídeo de hoy vaya de supuestos de nivel avanzado, no vamos a introducir conceptos enrevesados ni historias raras. Mi objetivo hoy es explicaros el tema de la prorrata, tanto en su versión general como en su versión especial, y aprovechando lo que es el estudio o la introducción del concepto de prorrata, lo que vamos a ver también, lo que vamos a abordar es algo que un par de personas me han pedido por mensaje privado, que es el tema de los sectores diferenciados. Creo que es interesante que lo abordemos de esta manera, creo que podemos aprovechar. Yo tenía previsto hacer el tema de la prorrata, pues bueno, es interesante también pues introducir el concepto de sectores diferenciados, pero más allá de eso, lo que me vais a permitir es que empecemos haciendo una pequeña introducción, una visión muy general de lo que es el IVA y concretamente del papel tan fundamental que juega el concepto de deducción dentro de lo que es el propio concepto del IVA y de su gestión. Porque yo considero que muchas veces es verdad que el IVA no es un impuesto fácil, desde luego que no lo es. Los criterios de sujeción al impuesto, en la medida en que están condicionados por el concepto de territorialidad, pues tienen su complejidad y eso no lo vamos a negar. Es cierto que al final, por ejemplo, en lo que es el segundo ejercicio de agentes, el tipo de preguntas que nos suelen plantear últimamente en relación con el IVA están muy relacionados con el concepto de prorrata, y teniendo en cuenta de que además han introducido todo el tema de sectores diferenciados, es muy probable que en el próximo segundo examen de agentes, si nos preguntan algo relacionado con el IVA, esté muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Hoy no vamos a ver la parte que tiene que ver con bienes de inversión, pero sí que vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de prorrata general, pues eso, la prorrata especial y después los sectores diferenciados. Pero ya digo, vamos a empezar por el principio. Me vais a permitir que os introduzca una visión general de lo que es el IVA y la importancia que tiene la deducción dentro de lo que es el IVA, para partir de ahí ir avanzando, introduciendo progresivamente los diferentes conceptos que nos van a llevar pues, a entender mejor la prorrata y el sector diferenciado. Y ya veréis que al final de la clase haremos un par de supuestos prácticos, unos relacionados con la prorrata, otro relacionado con sectores diferenciados, y vais a ver que después de todo no tienen mayor dificultad. La dificultad en realidad está en entender, ya digo, la generalidad, el concepto general, entender muy bien de qué va este impuesto, para después, a partir de ahí, pues poder plantear el resto de particularidades que tiene todo lo que se tiene que estudiar, digamos, en relación con este tema, pues entenderlo de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más sencilla. Si no se hace la introducción general, si no entendemos el impuesto, si no entendemos el concepto de hecho imponible, pero sobre todo, si no entendemos cómo se produce la gestión del impuesto y, lo más importante, por qué se realiza de la manera que se realiza, si eso no lo entendemos, el resto nos suena raro, nos suena y puede llevar a confusión. Yo, por ejemplo, me he encontrado con gente que me ha hecho consultas en relación con la prorrata y estaban mezclando la prorrata, por ejemplo, con el tipo de gravamen, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Son cosas completamente diferentes. No tiene nada que ver que estemos en un tipo reducido, un tipo superreducido o un tipo general. No tiene absolutamente nada que ver con este tema. La prorrata es igual a porcentaje de deducción. Ya está. No tiene nada que ver con el tipo impositivo del IVA. Entonces,
teniendo todo esto en cuenta, todo esto que os estoy comentando, pues ya digo, vamos a empezar por el principio, os voy a hacer una reflexión de carácter general y después ya sí, vamos a introducir conceptos relacionados con la prorrata y con los sectores diferenciados y ya está, y vamos a por ello. Va, no me enrollo más, que me he enrollado como siempre mucho más en la introducción de lo que tenía previsto. Bueno, vamos por el principio. Ya digo, rápidamente, voy a intentar ser muy rápido, pero me interesa mucho haceros esta breve introducción al concepto de IVA y a su funcionamiento para que veáis lo importante que es el concepto de deducción en todo lo que es el impuesto, en su gestión, y el rol que ese concepto juega en la forma de ser del propio impuesto, porque de otra manera no se entendería. Vayamos al principio. Si nosotros nos vamos a la ley del IVA, al artículo primero, pues veis lo que es la definición que tenéis en pantalla en relación con lo que es la naturaleza del propio impuesto. Sabemos que es un impuesto de naturaleza indirecta, muy importante, que lo que grava, fijaros, lo que acaba grabando, lo que es la tributación recae en el consumo. Es decir, es un impuesto que en definitiva, quien lo acaba pagando, quien lo acaba, como aquel que dice, sufriendo, el que acaba de alguna manera soportando el concepto tributario en este sentido, el tributo en sí, es el consumidor final. No son las empresas. Las empresas, normalmente, las empresas no soportan IVA. Los que soportan IVA son los consumidores finales. También las empresas cuando actúan como consumidor final. Pero en términos generales, quedaros con este concepto. Una empresa, por ejemplo, hoy veremos un ejercicio de un despacho de arquitectura. Un despacho de arquitectura, en el ejercicio de sus funciones como arquitectos, es decir, no soportan IVA. ¿Por qué? Porque por un lado soportan IVA en tanto que compran determinados materiales y adquieren o contratan determinados servicios, pero por otro lado también repercuten IVA a sus clientes. Y entonces una cosa por la otra es lo que les permite, liquidación tras liquidación, trimestre tras trimestre, pues ir recuperando, ir equilibrando, ir compensando las diferentes cuotas repercutidas y soportadas, de manera que en principio un despacho de arquitectura, pues en la medida en que realiza operaciones sujetas y no exentas, pues en realidad al final no acaba soportando IVA, lo que acaba es repercutiendo más de lo que soporta y cogiendo, y por diferencias, ingresando en la hacienda pública el diferencial repercutido respecto al soportado. Y ya está, y ese es el concepto. Pero más allá de eso, os voy a poner un esquema para que veáis exactamente en qué consiste el IVA, en qué consiste el impuesto sobre el valor añadido, y cómo, otras cosas no, pero el nombre de este impuesto está muy bien puesto. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va a gravar es el valor añadido a lo largo de toda la cadena de valor de un producto, desde que se origina la materia prima hasta que finalmente, mediante diferentes transformaciones, acaba en un producto que acaba siendo vendido al consumidor final. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis, porque si no nos quedamos en la abstracción. Vamos a poner un concepto relacionado con el mundo de la flor. ¿Vale? Me ha venido por ahí. Vamos a suponer un floricultor. Tenemos una empresa que se dedica a la producción de flores. Muy bien, tienen unos invernaderos en el Maresme, en la zona de Mataró, aquí en la provincia de Barcelona, y ahí, o en Huelva, da igual, también, donde sea. Y ahí, digamos, pues tienen, digamos, sus plantas para producir flores. Y estas flores las distribuyen al mercado español. ¿Y cómo las distribuyen? Pues a través de lo que es un distribuidor mayorista. Este distribuidor mayorista distribuye estas flores por toda España hasta llegar a las floristerías, donde la floristería la acaba vendiendo al consumidor final. Muy bien, fijaros, el floricultor, vamos a suponer un lote, por no hablar de ramo, vamos a suponer un ramo de flores. Ya sé que no se venden, evidentemente no se venden estos productos, no se venden así, pero vamos a poner el ejemplo de un ramo de flores. Vamos a suponer este ramo de flores, el floricultor se lo vende al distribuidor mayorista y se lo vende por 10 euros. Todo lo que tiene que ver con las flores, y esto nos va muy bien para el ejemplo, a día de hoy, bueno, digamos, el tipo impositivo es el tipo reducido del 10%, olvidaros del tipo impositivo, vamos a quedarnos con el 10%, porque además es un número redondo que nos va muy bien para el ejemplo. Pero el floricultor
vende las flores, se las vende al distribuidor mayorista por 10 euros, más IVA, porque es una operación sujeta a IVA, de manera que lo vende al final, el precio total de la operación son 11 euros, 10 euros más IVA. Este mayorista hace su trabajo de distribución por todo el territorio y le acaba vendiendo las flores a la floristería por 20 euros más IVA. Como el IVA es el mismo, son 20 euros más un 10% de IVA, que son 2 euros, el minorista, la floristería, le acaba pagando, pues eso, 22 euros. Y finalmente, este minorista, el floristero, la tienda de flores, la floristería, se la vende a mi madre, que compra muchas flores, pues se la vende por 30 euros, pero 30 euros más IVA. De manera que mi madre acaba pagando 33 euros. Muy bien, pues esta es la cadena de valor de las flores. Me lo he inventado, es decir, además es un negocio que no conozco, pero vamos a suponer que fuera esto. Entonces, es un ejemplo que me va muy bien para explicar cómo funciona el IVA y cómo funciona el concepto de gestión del IVA y cómo funciona el concepto de las autoliquidaciones y, lo más importante, el rol fundamental que juega el concepto de deducción. Porque fijaros lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el floricultor, ¿qué ha hecho? El floricultor ha producido esos invernaderos, ha producido lo que son las flores. Vamos a suponer que no tiene ningún gasto. Ya sé que esto es completamente irreal, pero vamos a suponerlo. De manera que lo que hace es que vende las flores al mayorista y le carga en factura, le carga un IVA. De manera que el floricultor no tiene IVA soportado, pero sí que tiene IVA repercutido. 1 euro de IVA repercutido. ¿Por qué? Porque ha cobrado 10 euros de base imponible más 1 euro de IVA. Ese IVA, ese euro que ha cobrado de IVA, lo tiene que ingresar en la agencia tributaria. Ese es el concepto de autoliquidación trimestral. Muy bien. Hace la autoliquidación por 1 euro. Muy bien. ¿Qué va a hacer el mayorista? Y lo ingresa en la hacienda pública. ¿Qué va a hacer el mayorista? Lo mismo. La diferencia en el mayorista está en que el mayorista repercute a su cliente, el minorista, le repercute 2 euros. Pero por otro lado, del floricultor soportó 1. Entonces, 2 euros repercutidos menos 1 que soportó, fijaros que al final lo que acaba es ingresando la diferencia en la hacienda pública. De manera que en realidad, al poderse deducir el IVA soportado, el IVA que le cargó el floricultor, lo que hace es ingresar en la hacienda pública solo la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Entonces vuelve a ingresar 1 euro. Y así lo hacen todos los que funcionan, todos aquellos agentes, todos aquellos actores que trabajan, que forman parte de esta cadena de valor. Hasta que llega al consumidor final, hasta que el ramo de flores llega a mi madre, que mi madre pobrecita paga 33 euros, paga los 30 euros de la base imponible que le carga la floristería, más, y muchas veces sin saberlo, ya os aseguro que mi madre no es consciente de esto, los 3 euros de IVA. De manera que lo que ha hecho mi madre ha sido soportar 3 euros, y aquí sí que no existe, al ser consumidor final, aquí no existe derecho de deducción, directamente lo que han soportado son 3 euros. Y ahora quiero que veáis y quiero que entendáis, porque esto es lo fundamental en este caso, qué es lo que ha pasado aquí. El consumidor final ha soportado 3 euros. ¿Cuánto ha ingresado la hacienda pública? La hacienda pública ha ingresado ¿qué? Ha ingresado esos mismos 3 euros. Lo que pasa es que han pasado dos cosas. El consumidor final ha pagado los 3 euros, pero no se los ha pagado Hacienda. Y lo más importante, Hacienda no ha tenido que esperar a que el consumidor final pague los 3 euros para ingresarlos. Los ha ido ingresando progresivamente a medida que se iba generando valor a lo largo de la propia cadena de valor, de manera que esto mejora la liquidez, digamos, de la Administración General del Estado en este caso, y la agencia tributaria en tanto que recaudadora de los derechos de la Administración General del Estado y de la Hacienda Pública sobre este impuesto, de manera que el flujo de ingresos es muchísimo más constante para las arcas del Estado gracias a los mecanismos y a la forma de gestión de este impuesto. Entonces, más allá de comprender exactamente cómo funciona este impuesto, y qué es lo que os quería explicar con todo este rollo que os he metido aquí,
Ahora lo que os quiero explicar, o lo que quiero que reflexionéis y que tengáis en cuenta, es el concepto de deducción. Todo esto funciona, ya digo, porque en última instancia lo que os pone aquí a la izquierda es el hecho de que la naturaleza del impuesto. El impuesto recae sobre el consumo, es decir, carga al consumidor final, en este caso a mi madre, ¿vale? No carga a los intermediarios, no carga a las empresas y profesionales que forman parte de la cadena de valor y que generan ese valor sobre el que va a recaer el impuesto. Ahora bien, aquí las empresas, esos actores, esos agentes intermedios, como funcionan como recaudadores. Pero para que eso pueda pasar, para que eso funcione de esa manera y para que solo se grave la generación de valor y no otra cosa, y muy importante, para que no haya duplicidades en el pago del impuesto, esas empresas, esos intermediarios, esos actores que intervienen en la cadena de valor, tienen que poder deducirse el IVA soportado. Si no, todo el montaje, toda la cadena, todo el mecanismo de gestión de este impuesto sería completamente insostenible. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos entender y esto es lo que debemos de alguna manera interiorizar a la hora de estudiar ya no solo el IVA y su funcionamiento, sino el concepto de deducción. Ahora sí, ahora que hemos entendido el concepto de deducción y ahora que hemos entendido, más que entender el concepto de deducción, el rol tan importante que juega dentro de lo que es la gestión del propio impuesto y de su propia naturaleza, en tanto que lo que hace es, gravar el consumo, ahora ya sí, ahora ya nos podemos ir directamente a la ley y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley en relación con el derecho de deducción. Y esto lo tenéis en los artículos 92 y siguientes de la ley del IVA, pero fundamentalmente aquí nos vamos a centrar en el 92, en el 93 y en el 94. Bueno, concretamente en el 92 y en el 94. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me interesa? A efectos de continuar después con lo que tiene que ver con la aplicación de la prorrata. Pues lo que interesa es ver que para que realmente, dentro de las diferentes casuísticas y particularidades que vienen de alguna manera tipificadas en estos artículos, lo que es muy interesante es ver cómo el derecho de deducción en realidad está condicionado, pues eso, a una serie de condiciones. Y una de ellas, probablemente la más importante, es la que tenéis en pantalla, y es la que os pone el artículo 94, en los requisitos subjetivos de deducción, cuando nos habla, por ejemplo, de que los sujetos pasivos podrán deducir las cuotas del IVA, ¿vale?, de las que habla arriba el artículo 92, en la medida en que los bienes o servicios cuya adquisición o importación determinen el derecho de deducción, es decir, en la medida en que esas adquisiciones y esos servicios contratados, digamos, sean utilizados en la entrega de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del impuesto sobre el valor añadido. Es decir, lo que te están diciendo es que tu empresa, tu profesional, tu sujeto pasivo del IVA, te vas a poder deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes, por la prestación de servicios que hayas contratado, en la medida en que dichos bienes y dichos servicios estén directamente vinculados a esas transmisiones, a esos bienes que vas a transmitir, a estos servicios que vas a prestar y que van a estar sujetos y no exentos de IVA. ¿Por qué? Por lo que os decía anteriormente, que estaba relacionado con lo que hemos comentado en el ejemplo que hemos visto de las flores. Esto funciona en la medida en que la cadena de valor, en la medida en que ese vertical que hemos visto está completamente relacionado de manera unívoca. Es decir, solo me voy a poder deducir aquellos bienes y aquellos servicios que he utilizado para generar valor dentro de esa cadena de valor, para generar esos productos y esos servicios, digamos, que yo voy a seguir aguas abajo, corriente abajo, digamos, voy a seguir comercializando para con mis clientes y así sucesivamente. Entonces, tenéis que entender este derecho de deducción dentro de ese vertical, ¿vale? ¿Por qué lo digo eso? ¿Y por qué es tan importante entenderlo de esta manera? Pues es muy importante entenderlo de esta manera porque a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que acaba sucediendo es que estos ejemplos que ponemos, y habéis visto que el de las flores era tremendamente simple y además fruto incluso de mi desconocimiento del sector, al final lo que acaba pasando es que la realidad es muchísimo más compleja. Entonces,
¿Qué pasa si el sujeto pasivo, esa empresa, ese profesional, desarrolla conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras que no le habiliten para el ejercicio del citado derecho? Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa, cuando un empresario, cuando un profesional, pues combina, y es lo normal en realidad, combina diferentes tipos de actividades? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso suele pasar. Es decir, las empresas son muy dinámicas y tienen muchas actividades diferentes, muchas de ellas. A lo mejor no es tan normal que unas estén sujetas y no exentas y otras sí que lo estén, sí que estén exentas. A lo mejor eso ya no es tan normal y tan, pero tampoco es un hecho tan raro. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo funcionamos? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del floricultor. ¿Qué pasa si el floricultor o la empresa de floricultoría, o sea, el productor de flores, si aparte de ser un productor de flores, qué es lo que pasa si además es una entidad autorizada para impartir formación en futuros técnicos en jardinería y floristería? Que es una actividad que, como bien sabéis, pues está exenta. Estaría o podría estar exenta de IVA conforme al artículo 20.1.9 de la ley del IRPF. Ley del IVA, perdonad. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? ¿Cómo debemos funcionar? Porque no se trata de que el derecho a deducción sea más o menos importante. Se trata de que, como hemos visto anteriormente, el derecho a deducción es crítico para que el impuesto funcione como debe funcionar y que no acabe perjudicando en exceso a determinados sectores productivos de la economía. Entonces, lo que la ley prevé en este caso es lo que ya conocéis y ya lo que os podéis suponer, que es la aplicación de la regla de prorrata. La regla de prorrata no es otra cosa que un mecanismo que nos sirve para solucionar esos casos en los que la empresa, el profesional, pues bueno, desarrollan diferentes actividades y unas están sujetas y no exentas y otras están exentas, de maneras que unas generan de derecho de deducción y otras no lo hacen, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, más que introduciros el concepto os voy a introducir los conceptos de prorrata general y prorrata especial, y que por cierto tenéis en los artículos, el concepto de prorrata está previsto en el artículo 102 y siguientes de la ley del IVA. La prorrata general lo tenéis en el 104 y el 105 de la ley del IVA. Estos os los tenéis que mirar y os los tenéis que mirar con cariño. Y la prorrata especial lo tenéis en el 106 de la ley del IVA. Entonces esto es fundamental. Es decir, son artículos muy importantes porque, sin ser un concepto especialmente difícil, es un concepto que preguntan, y que preguntan mucho, y que en las últimas convocatorias, en los últimos exámenes, concretamente en el segundo ejercicio, también en el primero, también en las preguntas tipo test, han acabado saliendo preguntas relacionadas con la prorrata. Entonces, bueno, hay que mirárselo, hay que estudiárselo, pero ya digo, más que memorizar, lo que hay que hacer muy bien en estos casos es entender de lo que estamos hablando para, a partir de ahí, ser muy ágiles y en la resolución de este tipo de supuestos, que por otro lado, ya digo, nos pueden permitir arañar, no voy a decir puntos gratis, pero sí puntos relativamente sencillos y ir acumulando en nuestro casillero, pues puntos a favor, ¿vale? Entonces, vamos a ver un supuesto, ya digo, introducimos en este supuesto, en este primer supuesto, vamos a introducir el concepto de prorrata especial y prorrata general, viceversa, y después os voy a poner otro supuesto en el que ya vamos a ver el tema de los sectores diferenciados, que también vais a ver que no es un tema que se coma a nadie, pero que tenemos que entender porque nos puede caer. Vamos allá. Una empresa desarrolla las actividades de arrendamiento de locales de negocio y de viviendas. Esto es un caso típico, normal, convencional, muy al uso en los exámenes de agentes. Nos ponen una empresa que desarrolla, ya lo estáis viendo, una actividad sujeta y no exenta y otra que está exenta. Es decir, lo que es el arrendamiento de locales de negocio está sujeta y no exenta, el arrendamiento de viviendas está exenta. Entonces ya veis por dónde van los tiros. Dichas actividades no constituyen sectores diferenciados de la actividad. Bueno, eso lo pone en este enunciado, ya lo veremos después, el tema de los sectores diferenciados. Muy bien.
En el año 2024 ha obtenido la empresa en cuestión los siguientes ingresos. Alquiler de locales, 10.000 euros. Alquiler de viviendas, 10.000 euros, cada uno por su lado. El total del IVA soportado es de 19.000 euros. Bueno, el total de IVA soportado de 19.000 euros se corresponde con arrendamiento de locales en exclusiva, 5.000 euros, arrendamiento de viviendas en exclusiva, 4.000 euros y los 10.000 euros que faltan pues son cuotas soportadas y que se utilizan indistintamente, simultáneamente para ambas actividades. Esto también es muy típico, ¿no? Es decir, al final hay gastos que tú fácilmente puedes imputar a una actividad, hay otros gastos que fácilmente puedes imputar a otra actividad y después hay gastos, no lo sé, imaginaros el alquiler de la oficina o todo lo que tiene que ver con material de oficina o la adquisición de equipos informáticos, programas informáticos de gestión, todo esto que se utilizan indistintamente para gestionar una actividad y otra, pues esto no los podemos imputar a una única actividad. Entonces normalmente nos vamos a encontrar en este tipo de supuestos o nos podemos imputar con que parte del IVA soportado lo podemos imputar directamente a cada una de las actividades y luego va a haber una bolsa ahí de IVA que va a ser inimputable a una actividad en concreto, ¿no? Y entonces a partir de ahí, en este tipo de supuestos, ¿qué es lo que nos suelen pedir? Bueno, en este caso, este es un ejemplo. Está en el libro de supuestos, lo he sacado del libro de supuestos. Este no es el ejemplo más difícil, ni mucho menos en relación con la prorrata, pero sí que me parece que es un ejercicio tremendamente didáctico. Además, en el libro tenéis directamente la explicación de cada uno de los conceptos de la prorrata general y la prorrata especial. Voy a ser muy claro en relación con, por ejemplo, con el tema de la prorrata general. La prorrata general, yo diría que es un concepto muy tosco. Me tiro a la piscina y os doy mi opinión. Es un concepto bastante burdo, bastante bruto, si me lo permitís. ¿En qué consiste la prorrata general? La prorrata general consiste en coger y decir, bueno, usted está haciendo, en este caso concreto, dos actividades. Una genera derecho a deducción y la otra no. Muy bien. Volumen de operaciones. Pues en una tiene un volumen de operaciones X y en el otro tiene un volumen de operaciones Y. Muy bien, pues para calcular el porcentaje de prorrata, el porcentaje de deducción o el porcentaje deducible, usted dígame qué volumen de operaciones realmente, de las operaciones que usted ha realizado, no las que ha soportado, las que ha repercutido, qué volumen de las operaciones que ha realizado generan derecho a deducción, divídalo por el total de las operaciones que ha realizado y el porcentaje que le dé, ese cociente, me lo eleva a la unidad, es decir, si le da 53,57, pues no nos compliquemos, lo eleva a la unidad, 54, y ese es el porcentaje de deducción que usted se puede aplicar. Tal cual. Tal cual. Así de sofisticado es el tema. Es decir, no entra... Es decir, la prorrata general, también ya lo veréis, la especial ya tiene un poquito más de misterio, pero es que no entramos ni en trabajar con decimales en los tiempos que corren, lo cual es raro, ¿no? Pero bueno, es lo que es, y ahí está. Entonces, es como funciona. Y entonces lo que acabamos haciendo es que la prorrata general es tan burda como coger y decir, calculas por el mecanismo que os acabo de decir, calculas el porcentaje de deducción, te miras qué IVA has soportado y le aplicas ese porcentaje de deducción al IVA soportado. ¿Que te ha salido un 55%? Pues el 55% del IVA soportado lo podrás deducir. ¿Que te ha salido un 90%? Pues el 90% del IVA soportado lo podrás deducir. Y cuando digo el IVA soportado es todo el IVA soportado, sin discernir, sin discriminar si está vinculado a operaciones que sí que generan el derecho de deducción o que no. No, aquí ya hemos calculado la prorrata general en función de las operaciones que he realizado y a partir de ahí lo aplicamos al paquete total de IVA soportado. Total, en conclusión, es un mecanismo, no voy a decir burdo, es un mecanismo muy bestia. Es decir, esto es lo que es. Y ya está. Y entonces es lo que... Bueno, me he saltado... Os he hecho la explicación de la pregunta antes de leer el resto de cuestiones que hay planteadas. Bueno, vamos al... Bueno, por cierto,
si os gustan estos vídeos y os gustan estas formaciones y os gustan estos contenidos, suscribiros al canal, que es completamente gratis. No lo digo nunca, pero también podéis darle a la campanita para tener la alarma de cada vez que sale una nueva formación. Y si os gusta el contenido, darle a like. Si no os gusta el contenido o echáis algo en falta, pues ya sabéis, a través en la sección de comentarios o a través de cualquier mensaje personal, ya sea a través de la página de contacto de nuestra web, o incluso hay gente que me contacta a través de Telegram, pues perfecto, genial. Yo siempre que puedo, ya digo, para mí es mucho mejor generar material que se adapte a lo que necesitáis que no hacer material que no interesa absolutamente a nadie, ¿no? Me dejo de rollos. Vamos con lo que estábamos comentando, para que veáis el tema de la prorrata general en este caso. La prorrata general en este caso, si os recordáis, digamos, en el enunciado, lo que nos han dicho en el enunciado es que, digamos, de los 20.000 euros, fijaros, lo tenéis ahí, de los 20.000 euros que se han obtenido en ingresos derivados, en este caso del arrendamiento de bienes inmuebles, 10.000 vienen de locales, es decir, 10.000 generan derecho a deducción, y los otros 10.000 no generan derecho a deducción. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A un porcentaje de prorrata del 50%, como lo tenéis abajo. Son 10.000 euros de locales dividido entre 20.000 euros de arrendamiento total de los diferentes bienes inmobiliarios, y esto nos da una prorrata del 50%. Ya está, no hay más. Es decir, entonces este es el porcentaje de prorrata general, ¿vale? Entonces, lo que nos piden es, en este caso concreto, recordad, teníamos un IVA soportado de 19.000 euros, 5.000 euros de los locales, 5.000 euros de las viviendas y después 9.000 euros en concepto de gastos inimputables a una o a la otra actividad. Entonces lo que nos piden es que, teniendo en cuenta la prorrata general, que veamos cuál es el IVA deducible, ¿vale? Y en este caso concreto, si tenemos un total, lo que os he dicho, tenemos el total de IVA soportado, 5 y 5, 10, más 9, 19. 19.000 por 0,50, que es el porcentaje de prorrata que tenemos, 50%, pues nos da 9.500 euros a deducir, en este caso concreto, en este periodo de liquidación, que sería, bueno, no recuerdo el año, pero podría ser un trimestre de 2024. Ya lo tenemos. Fundamentalmente es esto, es decir, esta es la prorrata general. Cuando digo que la prorrata especial es un mecanismo un poquito más sofisticado, no mucho, tampoco os penséis que es una gran maravilla, pero bueno, es un poquito más sofisticado. La prorrata especial lo que te dice es, bueno, si usted es capaz, porque no siempre se puede, si usted es capaz de discriminar el IVA soportado por actividad, si usted me puede decir que de los 19, como es el caso, de los 19.000 euros que usted ha soportado, un porcentaje o una parte se corresponden con una actividad, otro porcentaje o otra cantidad, otra parte o una proporción se corresponde con la otra actividad y después tiene, ya se entiende, una parte que no es imputable a una u otra actividad, pues hagamos una cosa. La parte que usted sabe, digamos, la parte del IVA soportado que se puede imputar a la actividad que sí genera derecho de deducción, pues se lo deduce el 100%. Entonces, fijaros, ¿no? De los 5.000 euros que teníamos en locales, nos vamos a deducir 5.000 euros, porque hemos soportado 5.000 euros que están ahí, que generan derecho de deducción. Lo mismo pasa con las viviendas. Las viviendas, tenemos 5.000 euros soportados en IVA, que corresponden a la vivienda, o al alquiler de viviendas, que ahí no se genera derecho de deducción. ¿Por qué? Porque es una actividad que está sujeta, pero está exenta del impuesto. Pues ahí, ¿cuánto nos vamos a deducir? Pues nos vamos a deducir 0. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan, en este caso concreto, nos quedaría la parte, digamos, del IVA soportado, que no podríamos imputar ni a uno ni a otro. En este caso, si no recuerdo mal, pues eran 9.000 euros. Pues ahí, en esos 9.000 euros, digamos, donde vamos a repercutir, digamos, o donde vamos a utilizar la prorrata general. De manera que digo que es un mecanismo un poquito más sofisticado, porque esa aproximación burda que es la prorrata general, solo la aplicamos a aquella parte en concreto
en la que no podemos distinguir, en la que no podemos diferenciar entre un tipo de actividad u otro, ¿vale? Y es lo que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, fundamentalmente es esto, es decir, al final, en este caso concreto, ¿qué teníamos? Teníamos, según el enunciado, si no lo digo mal, es decir, al final en el enunciado teníamos, a ver, ¿cómo era esto? Volvamos al enunciado. Vale, entonces antes igual me he liado con los números, vale, teníamos, en el IVA soportado teníamos 5.000 euros que sí generan derecho a deducción, 4.000 euros que son las viviendas que no generan derecho a deducción y luego tenemos 10.000 euros, ¿vale? Que son de esas actividades que no podemos imputar a una u otra actividad, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, si aplicamos, fijaros si es rápido de hacer, si hacemos la regla de prorrata general, cogemos 5 y 4, 9 y 10, 19.000 euros. Por 0,5, 19.000 por 0,5 nos darían una deducción de 9.500 euros. Muy bien. En el caso de aplicar la prorrata especial, ¿qué es lo que vamos a tener? Arrendamiento de locales en exclusiva, 5.000 euros. Aquí la deducción es del 100%. Eso nos los deducimos enteros, 5.000 euros. 4.000 euros para las viviendas. Como el arrendamiento de viviendas no genera derecho de deducción, pues ahí nos vamos a deducir 0. Y después de los 10.000 euros que no podemos imputar ni a uno ni a otro, vamos a aplicar la regla de prorrata y vamos a aplicar ese 50% que nos ha salido antes cuando hemos respondido a la pregunta anterior. Y ahí es donde tenemos que de ese paquete pues nos podemos deducir 5.000 euros más. Nos podemos deducir 5.000 euros de los locales y 5.000 euros, digamos, de los gastos comunes. Y eso es lo que nos da un total de 10.000 euros. Entonces, vemos la diferencia. En la prorrata general nos han salido, si no recuerdo mal, una deducción de 9.500 euros. Y por el procedimiento de prorrata especial, en este caso nos han salido 10.000 euros. Lo más importante es que os quedéis con el concepto, es decir, la prorrata general, el porcentaje de prorrata, el porcentaje de deducción se aplica a todo el IVA soportado. En la prorrata especial diferenciamos los diferentes tipos de operaciones que nos dan derecho a deducción o no, y después cogemos el paquete de IVA soportado que no podemos imputar ni a uno ni a otro, y ahí es donde aplicamos de manera ya muchísimo más limitada, más constreñida, el porcentaje de prorrata. Y estos son los conceptos. Antes de pasar al tema de los sectores diferenciados, os querría comentar que en este tipo de supuestos, cuando os reviséis los artículos, el 104, el 105 y el 106, concretamente si os miráis el 105, donde se explica el procedimiento de aplicación de la prorrata, veréis, y es un tipo de supuesto muy, muy normal, cuando nos hablan de la prorrata, por ejemplo, la prorrata general, tenéis que pensar que esto se trabaja de un año para otro. Es decir, nosotros tenemos un año, el que sea, y calculamos, hemos cerrado el año, y al cerrar el año, tú puedes calcular el porcentaje de deducción definitivo, o el porcentaje de prorrata definitivo, para todo ese periodo, ¿en función de qué? En función de las operaciones que has cerrado durante todo ese ejercicio, para todo el año, las que te han generado derecho de deducción y las que no. Y eso te da un número. Te da el 53,2, que elevado a la unidad es 54%. Ese 54% que tú calculas al cierre del año es lo que vas a aplicar en los 3 trimestres siguientes de manera provisional. De manera que los 3 primeros trimestres del año tú utilizas, digamos, el porcentaje de prorrata que te salió como definitivo en el año anterior, pues lo utilizas de manera provisional en el siguiente. Y cuando llegas al último trimestre, cuando llega la hora de liquidar el último trimestre del ejercicio, como ahí ya tienes todos los datos del ejercicio, porque estás cerrando año, estás cerrando todo el ejercicio, ¿qué es lo que haces? Al último trimestre, al cuarto trimestre, ya le aplicas el porcentaje definitivo que corresponde con ese ejercicio. Y con los 3 trimestres anteriores, los 3 primeros trimestres del año, en los que aplicaste el porcentaje provisional, ahora, ¿qué haces? Los calculas con el porcentaje que te haya salido definitivo y regularizas. Si te sale que tendrías que haber aplicado una deducción superior, pues por diferencias, pues incorporas a la liquidación del cuarto trimestre, incorporas esa deducción adicional.
Si porque, por el contrario, te has deducido de más porque resulta que el porcentaje de prorrata de ese año es menor que el del año anterior, pues entonces tienes que regularizar igual y lo que tienes que hacer es reducir con respecto a la liquidación definitiva que te salga del cuarto trimestre. Y ya está. Y eso es lo que os van a preguntar, o lo que nos van a preguntar en relación con la prorrata especial y la prorrata general en el segundo ejercicio de agentes, porque es lo que nos vienen preguntando. Van por ahí los tiros. No tiene mayor dificultad. Ya digo, hoy no vamos a entrar en lo de bienes de inversión, ni en la regularización de bienes de inversión, que es algo que también preguntan, pero que bueno, es decir, en el libro de supuestos además también tenéis muchos supuestos relacionados con estos temas, ¿vale? No me enrollo más. Vamos a entrar en el régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional. Fijaros el ejercicio que hemos visto anteriormente. El ejercicio que hemos visto anteriormente, estábamos hablando de arrendamiento de bienes inmuebles, unos que te generan derecho de deducción y otros que no. Muy bien, es interesante, pero fijaros que estábamos dentro del mismo sector de actividad, que es el del arrendamiento de bienes inmuebles. Pero muchas veces te puede pasar que las empresas trabajen en sectores diferentes. Entonces, cuando eso pasa, lo que te dice la ley, concretamente lo que te dice la ley del IVA, es que deberán aplicarse separadamente el régimen de deducciones respecto a cada uno de esos sectores. Y os quiero hacer, en este caso concreto, también os quiero hacer un inciso en relación con esto que me parece importante. Cuando estudiéis derecho tributario, cuando estudiéis derecho en general, pero derecho tributario en particular, fijaros que normalmente hay un sujeto, no hablo de un sujeto pasivo, hablo esto es gramática, ¿eh? Dentro de lo que es la oración, dentro de lo que son las frases, hay un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto suele ser o el obligado tributario o la administración tributaria. Entonces tenéis que hacer el esfuerzo, tenéis que prestar muchísima atención cuando te pongan de sujeto a la administración tributaria o al obligado tributario, cuando el verbo que acompaña a ese sujeto sea del tipo podrá, o no podrá, o deberá, o aplicará. ¿Por qué? Porque es donde existe la diferencia entre que un concepto sea potestativo o que no lo sea. Y me voy a explicar. En este caso concreto, no se está diciendo, digamos, que cuando tengamos sectores diferenciados, el obligado tributario podrá aplicarse para... No. Deberá hacerlo. Es un deber, es una obligación. No es potestativo. Y cuidado con esto porque además, este es el tipo de preguntas que pueden fácilmente salir en un tipo test, ¿verdad? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Pero ya digo, es decir, y continúo en el paréntesis, eso es algo que debéis extender a todo el estudio del derecho tributario. O sea, ahora se me viene a la mente, cuando estéis estudiando el 150 de la Ley General Tributaria, ese que es tan importante, digamos, plazos de inspección, que aparece siempre, cuando veáis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las causas de suspensión y el tema de la desagregación de plazos, sabéis que en el 150.3, por ejemplo, te dicen que en el caso de que las causas de suspensión no afecten a todos los elementos de la obligación tributaria, la administración tributaria, ¿qué podrá hacer? Pues no podrá hacer nada. No podrá seguir, digamos, con aquellos elementos de la obligación tributaria, no podrá continuar las actuaciones inspectoras con aquellos elementos de la obligación tributaria no afectados por la causa de suspensión. No es potestativo. Deberá hacerlo, releedlo. No es potestativo. De hecho, lo pone tal cual. Cuando existan estas causas de suspensión y las causas de suspensión no afecten a todos los elementos de la obligación tributaria o del periodo objeto de comprobación, la administración tributaria continuará con las actuaciones en relación con los elementos no afectados por las causas de suspensión. No es potestativo. Y esos matices son muy importantes porque te pueden condicionar una respuesta, pero de verdad que muy fácilmente. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. Y ahora sí que cierro paréntesis. Esto es obligatorio. Entonces, más allá de eso, lo que tenéis que tener en cuenta es, en este caso concreto, es entender el concepto de sector diferenciado, que ahora veremos, y después, que una vez hemos entendido el concepto de sector diferenciado y estamos ante un caso de sectores diferenciados,
a partir de ahí aplicamos las reglas de prorrata o la regla de prorrata que hemos visto anteriormente. Vamos a verlo con un ejemplo y veréis cómo es mucho más fácil. Primero, determinar qué es un sector diferenciado. El sector diferenciado, el concepto de sector diferenciado está vinculado a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el CENAE. Los que conozcáis el CENAE vais a ver a lo que me refiero cuando os hable, digamos, del tema de los dígitos. Los que no lo conozcáis, pues es un tema que es interesante que os lo miréis. En la clasificación, digamos, la clasificación de las actividades económicas, digamos que se realiza a través del CENAE, se hace a través de dígitos. Y ahora no recuerdo si llegan a haber hasta 4 o 5 dígitos. 4 seguro, no sé si hay alguna que es de 5, pero son 4 dígitos seguros. Y va por capítulos y subcapítulos, ¿vale? Capítulos, subcapítulos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada capítulo, o cada subcapítulo, cada tema, cada subtema va añadiendo un dígito. De manera que te puedes encontrar con actividades que comparten los 2 primeros dígitos, los 3 primeros dígitos, los 4 primeros dígitos. Muy bien, pues ¿por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me lo invento, Tenemos el arrendamiento, por ejemplo, de bienes inmuebles. Pues me lo estoy inventando, pero imaginaos que el arrendamiento de bienes inmuebles es un CENAE de 3 dígitos. Pues dentro de ese CENAE tendrías arrendamiento de bienes inmuebles residenciales, que sería un CENAE de 4 dígitos, y después tendrías otro que sería arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales, que sería otro CENAE de 4 dígitos. Muy bien, pues a efectos de IVA, en este caso concreto, no serían sectores diferentes. Lo que te marca que sea un sector diferente es que los 3 primeros dígitos sean diferentes. De esto lo vais a ver más claro después en el ejemplo que vamos a ver. Pero fundamentalmente, teniéndolo claro, es decir, son sectores diferentes aquellos que a nivel de CENAE son diferentes, tienen un CENAE diferente a nivel de los 3 primeros dígitos. Muy bien. La normativa, en este caso la ley del IVA, también introduce el concepto de actividad accesoria. Entonces, una actividad accesoria es aquella que, aunque tenga un CENAE diferente en los 3 primeros dígitos, pues eso, no suponga más de un 15% de la facturación o del volumen de operaciones de la actividad principal y además contribuya a la realización de la misma. Entonces, en ese caso concreto no estaríamos en sectores diferenciados, estaríamos dentro de lo que es el mismo sector, porque una estaría subyugada a la otra, sería accesoria a la otra. Muy bien, esto es lo primero que debemos considerar a la hora de establecer si un sector es diferenciado a otro. Muy bien, ¿qué más debemos tener en cuenta? Si hemos dicho que una vez tenemos sectores diferenciados, aplicamos la regla de prorrata. Muy bien, pues para que 2 sectores sean diferentes, aparte de lo que hemos comentado en relación con los dígitos del CENAE, los 3 primeros, que tengan 3 dígitos del CENAE, los 3 primeros dígitos del CENAE sean diferentes, cuando aplicamos la regla de prorrata tiene que haber una diferencia de más de 50 puntos. Volvemos a la tosquedad, digamos, de los mecanismos, digamos, de prorrata, ¿vale? 50 puntos, no 55, ni 45, ni 48, no, 50. Ya está, es lo que es. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un sector de actividad que me genera, en la que tengo un porcentaje de deducción del 100%, porque me lo puedo desgravar todo, y, perdona, tengo derecho a devolución del 100%, digamos, del IVA soportado, y tengo otro en el que el porcentaje de prorrata es del 75%, como solo hay 25 puntos de diferencial, pues automáticamente los voy a englobar dentro de lo que es del mismo sector. No van a ser sectores diferenciados, ¿vale? Entonces, una primera característica que tiene que haber es esa, es decir, bueno, lo que hemos comentado anteriormente, tienen que ser sectores diferenciados por dígitos del CENAE, no tiene que ser una actividad accesoria, tiene que haber más de 50 puntos de diferencia cuando calculamos la prorrata de cada uno de estos sectores. Aparte de eso, debemos considerar que hay una serie de sectores o una serie de condiciones que siempre nos van a dar sectores diferenciados, que son los que tenéis en pantalla: las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión, recargo de equivalencia, arrendamiento financiero y la cesión de créditos o préstamos. Esto lo tenemos que saber. Sabemos que cuando nos pongan un sector relacionado con esto, automáticamente es un sector diferenciado. Y ya está. Entonces, lo que nos dice la ley es que una vez tenemos sectores diferenciados y los tenemos establecidos conforme a estas reglas, cuando los tenemos definidos, automáticamente debemos aplicar
el 104 apartado 2 y siguientes para aplicar lo que son las reglas de prorrata, la general y la especial. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que a mí me parece que es muchísimo más explicativo y más comprensible que no lo que es la teoría pura y dura. Arquitectura Alquileres y Proyectos SL es una sociedad que lleva más de 20 años en el mundo de la arquitectura residencial desarrollando proyectos inmobiliarios. Fruto de su actividad como sociedad de arquitectura, durante este periodo ha acumulado activos inmuebles que explota mediante su arrendamiento a terceros. Entre los inmuebles arrendados hay viviendas y locales comerciales. En 2024, Arquitectura, Alquileres y Proyectos SL facturó 200.000 euros en proyectos de arquitectura y dirección de obras, que es una actividad que se corresponde al CENAE 711, y generó un volumen de negocio de 100.000 euros gracias al arrendamiento de los inmuebles de su propiedad, CENAE 682. Entonces, fijaros que es un ejemplo en el que, curioso, ¿no? Es decir, parece que esta sociedad de arquitectura, todo lo que hace está relacionado con su campo, con el mercado inmobiliario, pero fijaros cómo ya realiza dos actividades con CENAEs diferentes a nivel del tercer dígito. Aquí no ha entrado en el cuarto ni en el quinto, ¿vale? Entonces, ahí los tenéis. Entonces, pregunta que nos hacen. Teniendo en cuenta que de los ingresos generados por el arrendamiento de inmuebles, 75.000 euros se corresponden al alquiler de viviendas y el resto a los locales comerciales, se pide que determine el porcentaje de deducción que podría aplicar la compañía en los diferentes sectores de actividad en los que se haya involucrada. Y pregunta 2. ¿Qué deducción podrá aplicarse a la compañía en relación con el IVA soportado que no pueda ser imputado a un sector de actividad en concreto? Muy bien, ahora, como nosotros leemos esto, como ya venimos de donde venimos y acabamos de ver qué es lo que pasa con la prorrata general y la prorrata especial, pues automáticamente ya vemos por dónde van los tiros y ya vemos que la segunda pregunta, ¿hacia dónde nos está llevando? A la aplicación de la prorrata especial. Vamos a ir por partes. Vamos a ver la primera pregunta. Muy bien, nos dicen, se pide que determine el porcentaje de deducción que podrá aplicar la compañía a los diferentes sectores de actividad en los que se haya involucrada. Bueno, pues ya está. Es aplicar lo que hemos visto antes, es aplicar lo que hemos visto en relación con la prorrata especial, perdón, prorrata general, artículo 104 de la ley del IVA. Servicios técnicos de arquitectura. Todo lo que nos han dicho que hacen, no nos han dicho otra cosa, pues los servicios de arquitectura son servicios que están sujetos y no exentos del impuesto, de manera que el porcentaje de deducción, en este caso, pues será del 100%. Muy bien, ¿por qué? Porque el 100% de las operaciones dan derecho a deducción. En cambio, en el alquiler de bienes inmuebles, el alquiler de bienes inmobiliarios, lo que vemos es que tenemos operaciones con derecho a deducción, que son los locales comerciales de 25.000 euros, operaciones sin derecho a deducción de 75.000 euros. Fijaros, ¿no? El porcentaje de deducción en este caso será del 25%. Muy bien, una consideración que os quiero hacer aquí. Es muy importante esto. El porcentaje de deducción en un sector, que es el principal, el que genera un mayor volumen de operaciones, que son los servicios de arquitectura, es un 100% de deducción. El alquiler de bienes inmobiliarios, en este caso, genera un 25% de deducción. Debemos tener en cuenta que no estamos ante una actividad accesoria y que además el diferencial de porcentajes entre el 100 y el 25 es superior a 50, en este caso es 75, de manera que en este caso sí, tal como lo han expuesto, sí que estamos ante un caso de sectores diferenciados y por tanto lo podemos plantear de esta manera tal como lo tenéis en pantalla. Si no fuera el caso, si nos hubiera dado 50, en vez de un porcentaje de deducción del 25% en el segundo caso, en el alquiler de bienes inmobiliarios nos hubiera dado un 50 o un 75%, el diferencial con la actividad principal ya sería de menos de 50 puntos y entonces en ese caso, pues, o ya no sería superior a 50 puntos, y entonces en ese caso lo deberíamos considerar todo como un único sector de actividad a efectos de deducción de IVA. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos la primera pregunta resuelta. Segunda pregunta, ¿qué deducción podrá aplicarse a la compañía en relación con el IVA soportado que no pueda ser imputado a un sector de actividad en concreto? Bueno, pues esto es la prorrata especial que hemos visto. Entonces aquí lo que sí que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de prorrata para el conjunto de las operaciones. Entonces lo que tenemos es
¿Qué es lo que, cómo hemos hecho antes? Recordad, prorrata general, el porcentaje de prorrata es, en el numerador tenemos el conjunto, el volumen de operaciones, la valoración del volumen de operaciones que generan derecho a deducción, dividido por el total de las operaciones, que en este caso serían los 200.000 euros de los servicios de arquitectura más los 25.000 euros del arrendamiento de locales, dividido por el conjunto de las operaciones. Esto nos daría 225.000 partido 300.000, que es un 75%. Y ese es, en este caso, digamos, el porcentaje de prorrata que, en aplicación de la prorrata especial, podremos aplicar, pues eso, aquel IVA que nos han repercutido, aquel IVA soportado, en relación con operaciones que no pueden ser imputadas a una actividad u a otra, a un sector u a otro. Y ya está. Y este es el ejemplo concreto de sectores diferenciados que yo creo que nos puede llegar a caer en el segundo ejercicio de agentes. Entonces, más allá, digamos, de este último caso, lo que yo os diría que después de lo que hemos visto en esta sesión de hoy, para mí las claves de todo lo que tiene que ver con la prorrata y con los sectores diferenciados está en los tres conceptos. Empezando por el primer esquema que os he planteado al principio, el de la floristería o el de la floricultura, que acaba en la floristería y acaba comprando mi madre el ramo de flores por 30 euros masiva. Entender el concepto de deducción, el concepto de prorrata relacionado con la deducción y el concepto del sector diferenciado también muy vinculado al derecho de deducción y también muy vinculado al uso de los mecanismos de la prorrata también en los sectores diferenciados. Es decir, hay que entender muy bien cada uno de los diferentes conceptos y después ver cómo se relacionan entre ellos. Yo creo que si esto lo tenéis en cuenta, si esto lo lleváis bien, este tipo de supuestos no tienen por qué tener más dificultad. No vamos a ver en la clase de hoy la que tiene que ver con los bienes de inversión. Ya os digo, tampoco tiene mayor misterio ni mayor dificultad. Es un mecanismo que es un procedimiento muy mecánico y en la medida en que lo tengáis claro tampoco debéis tener más problemas para resolverlo. Si alguien tiene algún problema con ello, que me lo diga y valoraremos pues hacer un contenido con respecto a esto. Pero ya digo, además en el libro de supuestos los tenéis y ya os comento que más que nada es verdad que el impuesto, el tema de todo lo que está relacionado con el IVA pues tiene su dificultad, yo desde luego no lo voy a negar. Pero después, a la hora de la verdad, lo que vienen preguntando en relación con el IVA normalmente no entra en los conceptos más complicados en relación con el impuesto, sino en otro tipo de conceptos que, sin ser fáciles ni sencillos, porque esto, si lo has estudiado te lo sabes, si no lo has estudiado evidentemente no lo sacas, pero más allá de eso son conceptos que son manejables, que se pueden entender y que no tienen mayor dificultad. Y bueno, con eso ya pues lo dejo, es decir, hasta aquí hemos llegado con la prorrata, los sectores diferenciados. Espero que os sea útil el contenido que hemos compartido en la sesión de hoy y ya digo, si os ha gustado pues eso, suscribiros al canal, darle a like y más allá de eso, pues bueno, si poneos en contacto, ahora ya la gente empieza a ponerse en contacto conmigo a través de los diferentes mecanismos, digo, a través de Telegram, a través de mensajes por correo electrónico, a través de la página web. Hacedlo, no os cortéis, el no ya lo tenéis, es como es aquello, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pedid lo que necesitéis y si es posible pues no tendremos reparo en generar contenidos relacionados con ello y si no es posible pues no lo haremos, pero bueno, vosotros el no ya lo tenéis, poneos en contacto y seguid adelante y muchísima suerte con el estudio y estad atentos porque están a punto de salir, si no ha salido ya, el calendario provisional para esta convocatoria y entonces ahora es el momento de apretar a tope para acabar consiguiendo la plaza. Seguimos en contacto. ¡Chao!